José Luis Aragón Vera. Y es sobre los cuasicristales y es en relación al premio Nobel que se dio el año pasado, el premio Nobel de Química, que se lo dieron a un científico israelí, Dan Shechtman, por el descubrimiento de estos materiales de los que yo voy a hablar ahora. Yo trabajo en eso desde hace más de 10 años. ¿Sí? Teoría, básicamente teoría, y algunos experimentos. Hay grupos experimentales en la UNAM que trabajan en este campo y yo me dedico en particular a la teoría. Es un honor y un placer para mí presentar a ustedes al doctor José Luis Aragón Vera, quien va a impartir el seminario del día de hoy. El doctor Aragón nació en la ciudad de Mihuatlán, Oaxaca, en 1961, y entre 1980 y 85 realizó estudios de licenciatura en Ingeniería Física en la Universidad Autónoma Metropolitana. En 1988 recibió el grado de maestro en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM en Física, y en 1990 el grado de doctor en Física de Materiales por el CICESE en Baja California. Es investigador titular C del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, en donde durante 6 años fue jefe del Departamento de Nanotecnología y actualmente se desempeña como coordinador de la licenciatura en Tecnología de la UNAM. Ha realizado estancias sabáticas en el Instituto de Física Aplicada del CSIC en Madrid, España, y recientemente estuvo en el Centro de Materiales de Mathematical Biology de la Universidad de Oxford. Tiene el nivel 3 del SNI y sus áreas de investigación son estructura y propiedades de transporte de cristales aperiódicos, biomatemáticas y aplicaciones de las álgebras de Clifford a la cristalografía. Ha publicado un total de 94 artículos, de los cuales 64 son revistas indizadas por el Easy Web of Science, y cuenta además con 2 libros editados y 1 traducido. Varios de sus artículos han sido reseñados en diversos medios científicos y uno de ellos, en el área de biomatemáticas, se encuentra en la lista de los 10 artículos más citados de la revista Bulletin of Mathematical Biology desde 1999. En el área de docencia, aparte de mantener una actividad docente ininterrumpida, ha dirigido 3 tesis de doctorado, 1 de maestría y 5 de licenciatura. El día de hoy nos va a hablar sobre los cuasicristales, entre el orden y el desorden. Quiero adelantarme un poco y decirle que el planteamiento es básico. Me ofrezco disculpas por si lo ven demasiado básico en algún momento, pero mi intención es dejar claro algunos aspectos delicados de este tema, porque hay muchas interpretaciones muy malas, principalmente en la prensa. Cuando se discutió el asunto de los cuasicristales, la mayoría de las reseñas estaban equivocadas, no era exactamente lo que se refería. Entonces, para entender los cuasicristales necesitamos ingredientes que voy a repasar muy rápidamente: la periodicidad, es decir, el orden, y aquí va a ser la primera relación importante que se rompe con el descubrimiento de los cuasicristales. El orden estaba directamente relacionado con la periodicidad desde el descubrimiento de los rayos X y del fenómeno de difracción, la simetría rotacional y la difracción. Entonces, voy a empezar con algo muy básico, lo que es el orden o lo que es la periodicidad. Entonces, todo el mundo sabemos lo que es un mosaico periódico, es decir, aunque no nos digan lo que es la periodicidad, sabemos lo que es la periodicidad. Hay unos periódicos muy complicados y el asunto es cómo procedería un matemático, por ejemplo, para clasificar la periodicidad o para dar una aproximación matemática a la periodicidad. ¿Cómo le haríamos? Tenemos esta clase de mosaicos, ¿sí? Y la intención es cómo se describe matemáticamente. Pues es muy sencillo. Para empezar, la periodicidad significa que hay un motivo fundamental que se está repitiendo, ¿sí? Cuando yo desplazo hacia ambas direcciones, por ejemplo, este motivo, lo tomo y lo repito de manera periódica, y con eso reproduzco todo el mosaico. Quiere decir que el mosaico es periódico. Y entonces tenemos un punto en una posición arbitraria del mosaico. Aquí no es tan arbitraria, pero bueno, la podemos poner donde queramos. Y luego encontramos todos los puntos que sean equivalentes en el sentido de que tienen los mismos alrededores, ¿sí? Y con eso reproducimos un conjunto de puntos que va a formar la red de ese mosaico. Esta red tiene una unidad fundamental que se llama una celda unitaria, y yo puedo repetir todo el mosaico si yo digo cuál es la decoración que tiene esta celda. Entonces, un mosaico no es más que una red y una decoración, ¿sí? Si esta decoración la repito en todos los puntos de la red, pues recupero todo el mosaico. Las redes, pues esto es muy básico. Una red se genera tomando combinaciones enteras de 2 vectores A y B, ¿sí? De esta manera, donde M y N son números enteros.
todos los puntos tienen los mismos alrededores, lo podemos ver muy fácil, nos paramos aquí, tenemos que sus alrededores son el vector A, menos A, B y menos B, todos los puntos exactamente tienen eso, y esas redes que tienen las propiedades de que todos sus alrededores son iguales, todos los puntos tienen alrededores equivalentes, se llaman redes de Bravais, eso lo sabemos muy bien. Todos los que tenemos estado sólido. Lo que a veces no sabemos muy bien, porque eso yo nunca lo vi hasta después, es que podemos clasificar las redes en dos dimensiones, ¿sí? Desde el punto de vista matemático, si yo me planteo cuántas redes de Bravais existen en el plano, se puede hacer, las demostraciones son muy elegantes, son muy bonitas, ¿sí? Y resulta que hay 5 nada más. Y tienen un nombre, la red del paralelogramo, la rectangular, la rómbica, la cuadrada y la hexagonal, y no hay más. Entonces, para saber, un paso importante para describir o para probar que son solo 5, pues tiene que ver con la simetría rotacional. Lo voy a repetir, insisto, puede ser muy básico, pero un objeto posee simetría rotacional si se mantiene invariante después de una rotación por un cierto ángulo. Si la figura hay que rotarla n veces para que llegue a su posición original, entonces decimos que la figura tiene un eje de rotación de orden n. Aquí pongo ejemplos muy sencillos. Entonces, por ejemplo, este tiene un eje de rotación 3 porque hay que rotarla 3 veces para que llegue a su posición original. Y lo mismo con este 4, este es octágono, hay que rotarlo 5 veces para que llegue a su posición original, etcétera, etcétera. Este nada más hay que rotarlo por 2pi. Yo no vi una demostración muy básica, ¿sí?, de las simetrías que puede tener una red en dos dimensiones, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una red en dos dimensiones, la que sea, y nos vamos a fijar en un renglón nada más de esa red, que va a ser aquí. Como se trata de una red, sabemos que está generado por combinaciones enteras de un vector básico. En este caso es A, es decir, cualquier punto que está aquí en esta línea de la red va a ser un múltiplo de A, una vez A, dos veces A, menos dos veces A, etc. Ahora vamos a suponer que la red en dos dimensiones tiene una cierta simetría rotacional. Eso quiere decir que yo puedo rotar esta línea por un ángulo θ, pero como todas las rotaciones forman un grupo, si está una rotación por θ, pues está también por menos θ. Entonces, eso quiere decir que también tiene que ser invariante por una rotación por menos θ. Y entonces, como se trata de una red y como los puntos de la red se tienen que mapear en puntos de la red, eso quiere decir que esta distancia que está aquí es un múltiplo de la unidad fundamental que es A, ¿sí? Y con esto que tenemos aquí hacemos una cosa muy elemental, un triangulito, ¿sí? Sabemos que este es el ángulo, este vector que está aquí es la mitad de esta distancia que está aquí. Tenemos el triangulito, una ley de los cosenos, nos da que el coseno del ángulo tiene que ser un medio de m, donde m es entero, ¿sí? Pero resulta que el coseno, pues sabemos que está entre menos 1 y 1. Son los únicos valores que m puede tomar, pues son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y eso ya me da las rotaciones por 2pi, por 2pi tercios, 2pi cuartos, 2pi sextos y 2pi. Eso quiere decir que ninguna red, las redes del plano, las redes de Bravais del plano, solamente pueden tener ejes de simetría 2, 3, 4 y 6, que es lo que se llama la restricción cristalográfica. Entonces, ninguna red, ningún mosaico periódico puede tener una simetría que no sea una de estas, ¿sí? Entonces, la periodicidad está intrínsecamente relacionada con estas 4 simetrías, y eso fue el problema con los cuasicristales, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué son importantes los mosaicos? Bueno, pues no hace falta ni siquiera decirlos, porque si extendemos el mosaico de 2 a 3 dimensiones, pues tenemos lo que es la manera de describir una estructura atómica, y sabemos que en 3 dimensiones pues hay 14, eso sí lo sabíamos, ¿sí? Y eso lo estudiamos en Estados Unidos, y de la misma manera entonces podemos ver, si yo tengo redes de Bravais en 3 dimensiones, yo puedo tomar cortes de esas redes de Bravais que son bidimensionales, y entonces sabemos que tiene que estar la restricción cristalográfica ahí. Ningún eje de las redes de Bravais en 3 dimensiones puede ser una simetría diferente a 2, 3, 4 y 6. Entonces, ¿y dónde se ven las simetrías experimentalmente? Pues en un experimento de difracción, ¿sí? Dicho de manera muy muy simple, un experimento con un patrón de difracción de grano no es más que un corte de la red recíproca de la red de Bravais del cristal asociado, y entonces el patrón de difracción tiene que tener las simetrías de las redes de Bravais de los cristales, o de su red recíproca, que es básicamente lo mismo, y por tanto ningún patrón de difracción puede tener simetrías que no sean 2, 3, 4 y 6. Eso era la regla, y entonces aquí pues, son algunos ejemplos. Este tiene simetría 6, este tiene simetría 2, este tiene simetría 4, y entonces el paradigma que se estableció es, si yo hago un experimento de difracción
¿sí? Y tengo picos de difracción bien definidos, la estructura es cristalina, ¿sí? Es decir, es periódica. Y si es periódica, las simetrías que pueden tener son 2, 3, 4 y 6. Ese es un paradigma desde que se hizo el primer experimento en cuestión de rayos X, y fue más lejos aún, que es, si es ordenado, es periódico. Y si es periódico, es ordenado, ¿sí? Entonces, eso es el asunto. ¿Y cómo se distinguen los amorfos? Eso lo saben muy bien. Un amorfo no tiene pico de difracción, tiene anillo de difracción. Y entonces el paradigma pues quedó bien establecido. Picos de difracción implican periodicidad, ¿sí? No hay pico de difracción, es amorfo. Y si hay periodicidad, las simetrías tienen que ser 2, 3, 4, 6. Y ese fue el problema con esta publicación de 1984. Selman dice que ya lo había publicado antes en una revista más oscura porque tuvo muchos problemas para que se lo aceptaran. Y tenemos este patrón de difracción. Contamos piquitos, son 10, eso quiere decir que debido a la simetría, dado que si está el vector K, está el menos K, entonces la simetría de esto puede ser 10 o puede ser 5, ¿no? Y ahí entonces empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque los picos de difracción, y él lo menciona por aquí, los picos de difracción están bien definidos, ¿sí? Si están bien definidos quiere decir que la estructura es ordenada, ¿sí? Pero tiene una simetría que no es compatible con la periodicidad. Entonces, no es ordenada, o si es ordenada, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y el principal opositor a este asunto fue Pauling, un químico muy famoso que ya para entonces llevaba 2 premios Nobel. Entonces su opinión evidentemente era muy importante, ¿no? Entonces decía, no, esas son maclas, ¿no? Son estructuras que están macladas formando un pentágono. Y entonces hicieron experimentos de las convergentes. O sea, si fueran macladas, yo agarro un grano y tiene que ser periódico. Y no. Después dijo, no, bueno, son metaestables. Lo calientas y lo enfrías y se va a deshacer y se va a volver cristalino. Y después encontraron un cuasicristal. Evidentemente los cuasicristales de Sedgman se obtuvieron por enfriamiento súper rápido. Él tenía un disco, boteaba el aluminio y manganeso, entonces salía se formaba una película de ese material que había que recoger, lo metían, y entonces decían, son enfriamientos muy rápidos, entonces son estructuras metaestables. Si haces un quenching, pues va a llegar a su estado de equilibrio, que va a ser periódico. Pero después encontraron principalmente materiales de aluminio, cobre, litio, que se crecían del orden de 1 grado Kelvin por hora, o sea, eran súper estables, ¿no? O sea, entonces ninguno de los argumentos de Pauling se mantuvo, pero lo detuvo mucho tiempo. Su opinión era muy buena, y al final murió diciendo que no eran cierto. Es más, hay una frase ahí muy dramática que él dice que no hay cuasicristales, lo que hay son cuasicientíficos. Entonces, y bueno, el asunto está aquí, ¿no? El asunto es, tenemos picos de difracción bien definidos, lo cual quiere decir que hay orden, ¿sí? Pero la simetría no es cristalográficamente permitida, lo cual quiere decir que no es periódico, lo cual quiere decir que no es ordenado. Pero si no es ordenado, ¿por qué tenemos picos de difracción? Ese fue todo el conflicto que sucedió. Ahora, si dudan un poquito de la simetría pentagonal, pues ya si ven cómo facetan, es descaradamente pentagonal, además son preciosos, ¿no? Casi todos contienen aluminio y tierras raras, pero la manera en que faceta pues es muy bonita. Este es un tetraedro, este es un dodecaedro, y esta es una estructura bifaceteada, pero todos muestran la simetría pentagonal. Y entonces, simplemente para recapitular, el conflicto es: pico de difracción implica orden implica periodicidad, ¿sí? Pero la simetría 5 es incompatible con la periodicidad y por tanto no puede ser ordenado y por tanto no puede tener picos de difracción. Eso era el conflicto que se tenía. Ahora, ¿cómo se resolvió? Los matemáticos son muy listos. Entonces, desde hacía ya mucho tiempo, los matemáticos habían atacado un problema que parece muy ocioso, ¿no? Si nosotros tomemos piezas, cuadrados, triángulos, y sabemos que si armamos un rompecabezas con esas piezas, pues nos va a dar una cosa periódica. Pero los matemáticos decían, puedo yo tener un conjunto de mosaicos, un conjunto de piececitas, de manera que yo pueda llenar el plano de forma no periódica. Es decir, yo quiero evitar a toda costa la periodicidad, ¿sí? La pregunta es muy inocente, pero está muy lejos de ser trivial, porque siempre que me dan a mí un conjunto de piezas, pues lo empiezo a llenar y eventualmente va a ser periódico, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿se puede llenar de manera estrictamente no periódica? Bueno, Durero, algunos intentos ahí con el pentágono, y él fue el primero que se dio cuenta, bueno, por lo menos que se tiene registro de que no se puede, el plano no se puede llenar con pentágonos si no se dejan huecos, ¿sí? Y los huecos están aquí. Y entonces, este problema pues empezó desde 1961 a atacar, y Wang utilizó cuadrados con bordes coloreados,
y conjeturó una cosa que iba en contra de lo que se buscaba. Cualquier conjunto de mosaicos que llene el plano de manera periódica, también lo llena de manera periódica. Es decir, él dice, no le busquen más, porque si ustedes me dan un conjunto de mosaicos con el cual yo puedo llenar el plano de manera no periódica, si yo los rearreglo, se vuelve periódico. Eso es lo que él decía, pero era falsa, su conjetura fue falsa, y Berger en el 64 demostró, y para ello utilizó un conjunto de 20.000 mosaicos, con lo cual yo creo que se necesitaba una paciencia espartana o algo así, y después redujo el número a 104 mosaicos. Nutt redujo el número de 104 a 92. Donald Nutt es el creador del TEC. Entonces, él también le interesaba mucho el problema y redujo a 92. Y Robinson descubrió 6, que están aquí. Con estos 6 mosaicos se puede llenar el plano solamente de manera no periódica. No hay manera de llenarlos de manera periódica, pero fíjense que tienen muescas. Es como un rompecabezas. Estos tienen que encajar, por ejemplo, pues tiene que encajar aquí, tiene que encajar aquí, etc. Entonces, si yo recorto, tengo paciencia, recorto estos y los empiezo a armar, le haga como le haga, el plano va a quedar lleno de manera no periódica. Y no hay manera que con estas reglas el plano se pueda llenar de manera periódica. Y esto ya resuelve el problema. La característica que tiene este mosaico, que es no periódico, por definición, porque así empezó el problema. Es estrictamente no periódico, pero lo interesante es que tiene simetría pentagonal. ¿Sí? Una vez que salió esto, Penrose parece que lo patentó como un rompecabezas. Eso fue por ahí por el 70 y tantos, por ahí estaba el artículo, no recuerdo ahorita. Y cuando se descubrió eso, pues era de interés básicamente matemático. Los matemáticos pues intentaron otras simetrías. Esto se parece al del Gibbs, pero esta es simetría octagonal, también con reglas de unión, 2 piezas con reglas de unión, simetría dodecagonal, y si se fijan, la característica es que todas las simetrías son no cristalográficas, 5, 8 y 12. Entonces se dice que el cuasicristal no es más que una proyección o una sombra de una estructura cristalina, pero en más dimensiones, en este caso 5. Y se desarrolló, de hecho, desde antes del descubrimiento de los cuasicristales, por una razón muy simple, se desarrolló lo que se llama el método de corte y proyección. Yo voy a reducir, no puedo hacer mi dibujito aquí de 5 dimensiones a 2, ¿no? Pero voy a hacerlo de 2 a 1. Y yo voy a obtener un cuasicristal en una dimensión. ¿Cómo es que salió esto? Bueno, porque el cuasicristal que sale aquí es la famosa cadena de Fibonacci. ¿Sí? Y ya había muchos científicos interesados en esa cadena, principalmente por su propiedad de transporte. Se sabía que era no periódica. Entonces, ¿en qué consiste el método de corte y proyección? Pues vamos a suponer que tenemos un cristal en 2, ya no en 5, sino en 2. Y ahora queremos generar un cuasicristal en una dimensión, ya no en 2, sino en una. Y ese espacio, mi espacio físico, donde yo quiero generar el cuasicristal, le voy a llamar E paralela. Obviamente, como estoy en 2 dimensiones, existe un complemento ortogonal, es el ortogonal, y entonces yo me fijo en la celda unidad en 2 dimensiones, que siempre en paralelo serían 5 dimensiones. Y traslado esa celda unidad a lo largo de mi espacio físico. Todos los puntos que caen dentro de esa banda que se va a generar, los voy a proyectar. Y lo que resulta aquí, si se fijan en este puntito, en este, es una estructura cuasiperiódica, siempre y cuando el ángulo de su tangente sea irracional con respecto a la base E1 E2, porque si no, si fuera racional, pues entonces va a empezar a cortar puntos de por aquí y se va a formar una estructura periódica. Entonces tiene que ser estrictamente irracional, y lo que resulta aquí, si tienen un poco de paciencia, pues es una combinación de segmentos largos y segmentos cortos que sigue una secuencia. Entonces, este fue el primer ejemplo que se tiene de un cuasicristal en una dimensión, y se puede generalizar muy fácilmente. Tomo 5 dimensiones, hago lo mismo, me fijo mi celda unidad en 5 dimensiones, fijo el plano, que tiene que ser irracional con respecto a los ejes, traslado esa celda en el plano, me formo un hipersándwich, y los puntos que caen dentro del hipersándwich los proyecto y saco el mosaico dentro. ¿Sí? Así sale. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que sacar el patrón. Ahora la pregunta es, ¿cómo es el patrón de difracción de una estructura cuasiperiódica o de un mosaico de Penrose? Y ese es el origen de todos los problemas. Porque el espacio recíproco, vamos a ver cómo lo sacamos, es muy fácil. Yo tengo un cristal en 2 dimensiones, que es una red cuadrada, su red recíproca es cuadrada también, y aquí está. ¿Sí? Entonces yo tenía hace rato E1, E2, su red recíproca también es una red cuadrada, del mismo tamaño, porque son vectores unitarios, si no tendríamos que tomar el inverso nada más de los tamaños. Ahora resulta que como yo tengo que tomar un corte en la red de 2 dimensiones, pues tenemos que seguir el procedimiento como cuando tenemos un cristal finito.
tenemos que tomar el slab, digamos, del cristal, ¿sí? Tomar su transformada de Fourier y convolucionarlo con la red. Entonces, ese slab, que es la bandita, su transformada de Fourier es una función sinc, ¿sí? Y al hacer la convolución con esta red de aquí, significa únicamente poner una función sinc en cada uno de los puntos que están aquí, ¿sí? Bueno, perdón, este es mi espacio recíproco ahora, este va a ser, aquí lo voy a proyectar yo. Y entonces la convolución, pues esta es la convolución de la bandita, una banda perdón, la transformada de Fourier de la bandita que tenía yo aquí, y como tengo que convolucionar con todos los puntos de la red, ahí está. Entonces yo pongo una función sinc en todos los puntos de la red recíproca. Hay un teoremita por ahí que dice que si yo proyecto en espacio real, entonces tengo que cortar en el espacio recíproco o viceversa. Como yo proyecté en el espacio real, en el espacio recíproco yo tengo que cortar estas funciones que están aquí. Y entonces, por ejemplo, este es mi espacio recíproco. Este punto que está aquí de mi espacio recíproco pues proviene de este, ¿sí? Que tiene estas componentes K paralela, K perpendicular, pero lo importante es que la intensidad de este pico pues tiene que ver con la intensidad de esta función sinc. Conforme yo esté más cerca del punto, pues intensidad es más alta. Fíjense, aquí tengo un sinc que está con intensidad más alta, pero este que viene de aquí, pues ya la función sinc se empieza a morir, pero aún así tiene una cierta intensidad. De hecho, la intensidad es inversamente proporcional al tamaño que tiene a lo largo de la dirección perpendicular. Este es más intenso porque lo estoy agarrando intenso. Pero el problema es que esta función, aquí pues ya no dibujé la colita, pero la colita pues se va hasta infinito. Entonces siempre va a tocar a un punto de por aquí. Entonces en cualquier punto que yo me pare, o en cualquier lugar que yo me pare del espacio recíproco, siempre va a haber un pico de difracción. Puede ser que tenga una intensidad muy débil, por ejemplo este, pues puede ser que venga de esta función sin que viene de aquí. Pero siempre va a haber un pico de difracción. Entonces el grave problema que tienen los cuasicristales es que su espacio recíproco es denso. Es decir, en donde quiera que yo me pare, va a haber un punto de difracción. ¿Sí? Puede ser muy débil, pero ahí va a estar. Lo que se hace usualmente, este es un cuasicristal, digamos, de 3 dimensiones. Lo que se hace usualmente es, bueno, pues ni modos, como no puedo recuperar fases, propongo un modelo. ¿Sí? Calculo su difractograma, comparo con el experimento, si no funciona, lo refino. ¿Sí? ¿Sí? Y se utilizan, bueno, métodos en 5 dimensiones, en 6 dimensiones, etcétera, etcétera. Pero el problema no está cerrado. Entonces, el problema sigue siendo ahí, ¿dónde están los átomos? ¿Sí? Entonces, hay muchos métodos, estos son métodos que le llaman del hiperespacio, y lo que hacen es, bueno, saben por ejemplo que un cuasicristal en 3 dimensiones, el mosaico de Kendall ya les había dicho que viene de 5 dimensiones, no les había dicho el de 3, el de 3 dimensiones, como todos son icosaedrales, yo necesito un icosaedro, tiene 12 vértices, pero de esos 12, 6 son el negativo del otro, entonces necesito 6, ¿sí? Y esos 6 de hecho es un pentágono y uno que apunta hacia arriba. Y entonces yo necesito, para describir una estructura de este tipo, necesito 6 dimensiones. Entonces los cuasicristales tridimensionales se obtienen como proyecciones de cristales de 6 dimensiones. Y entonces los métodos para recuperar las fases, entre comillas, porque no es una manera muy eficiente, pues se basan en estos métodos de más de 3 dimensiones. ¿En qué situación? Bueno, esto es una fase que fue observada, por cierto, primero aquí en la UNAM se reportó por primera vez. Es una fase que se llama decagonal y es muy interesante porque la fase decagonal es una fase que es periódica en 2 dimensiones, cuasi periódica en 2 dimensiones, pero periódica en la tercera. Entonces es como un apilamiento de mosaicos de Penrose. ¿Sí? Entonces ese es más fácil porque necesito 5 dimensiones y la otra extra pues simplemente es una repetición periódica de este que se vi. Y entonces ese ha sido el más fácil de todos. Han habido artículos muy interesantes acerca de cómo pueden decorar esa red, esto es básicamente un mosaico de Penrose, para simular muy bien los experimentos, y se ha tenido un cierto éxito, pero el problema es que no hay un procedimiento, ¿sí? No hay un procedimiento como en el caso de los cuasicristales y las recuperaciones de las fases, ¿sí? ¿Y cuál es la situación entonces actual de los cuasicristales? Bueno, el problema de describir la estructura atómica de los cuasicristales está abierto. Otro problema grave también es que no tienen las aplicaciones. Creo que la única que conozco así bien, que está patentada y todo, pues es para un recubrimiento de unos sartenes, ¿no? Porque resulta que estos materiales son muy duros,
¿sí? Y son muy resistentes también a la abrasión. Y son muy duros porque quienes han estudiado esto, nosotros sabemos que un material se quiebra fácilmente porque se acumulan las dislocaciones, ¿no? Hay regiones donde se acumulan, pero en un cuasicristal se distribuyen muy bien las dislocaciones y no hay un punto preferencial en donde se acumulen y se pueda romper. Entonces construyen aleaciones y no hace falta el teflón. Entonces no se rayan, aunque metan un tenedor para sacar el huevo, pues no se raya y son muy resistentes. Es la única aplicación que se conoce. Me extrañó a mí mucho que le hubieran dado el premio Nobel de Gases, ¿no? En primer lugar, lo primero que nos estudió es de química. ¿Por qué de química? No, a lo mejor los químicos ¿no pueden decir por qué? No. Pauli, para hacer enojar a Pauli. A lo mejor ya se había muerto, pero a lo mejor era para hacer enojar a Pauli. Y la otra, pues que se la dan a un material que no tiene aplicaciones, ¿no? Y es muy extraño, no conozco yo que se dé un premio Nobel a algo que no tiene aplicaciones. O sea, saben, por ejemplo, a la relatividad no le dieron un premio Nobel, que no había aplicaciones, se lo dieron a Einstein por el efecto fotoeléctrico, pero no por la teoría de la relatividad. Entonces se lo dieron, no es cierto que el descubrimiento de los cuasicristales, pues espero que yo los haya convencido de que significó una ruptura de un paradigma del estado sólido que ya tenía muchos años, ¿no? Además, no solamente eso, sino que en ese paradigma estaba basado el fenómeno de la diferacción, que ha sido súper exitoso para describir los miles y miles de estructuras atómicas, ¿no? Entonces, eso sí significó los cuasicristales. Lo que yo quiero dejar bien claro aquí es que estos materiales, si bien es una especie que no tiene aplicaciones, muchos dirían que es un interés básicamente académico, significaron una ruptura de un paradigma en el estado sólido y son muy importantes por esa razón. Soy José Luis Aragón Vera, nací en un pueblo de Oaxaca que se llama Miahuatlán, estudié la licenciatura en Ingeniería Física en la UAM Azcapotzalco, la maestría en Física en UNAM y el doctorado en Ciencias de Materiales en el CICESE de Baja California. Y soy investigador de la UNAM desde hace 24 años.